imposible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Sé que aquí conmigo estás, y yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Yo viviré por lo que veo, viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Grande, 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 Cristo. 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 Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Grande, 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 Cristo. Grande, 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 Cristo.
Muy buenas noches, preciosos y amados hermanos de la comunidad carismática Voz Cristiana, y a mis preciosos amigos que me honran con su presencia y ese tiempo que se llevan de escuchar esta reflexión, que es también una ministración de la palabra de Dios. Doy gracias justamente en estos momentos en donde aún todavía esta pandemia sigue recrudeciéndose en diversos sectores, primero de mi país, Latinoamérica, así como en el mundo. Es justamente hoy que he preparado un mensaje sobre ser un buen samaritano. En estas circunstancias, en estos tiempos, es muy necesario que nosotros podamos comprender la importancia de la solidaridad, la importancia del amor al prójimo, la importancia de erradicar de nuestras vidas, de nuestros corazones, la indiferencia. Sé que hoy es una característica muy típica de las sociedades, o en muchos de los casos solamente nos interesa lo que nos acontece a nosotros. Pero bien, vamos a ver a través del mensaje de la palabra qué es aquello que nos recomienda la preciosa escritura de nuestro amado Dios. Pero, como siempre lo hacemos, vamos a iniciar con una pequeña oración. Padre Celestial, te damos gracias por estar reunidos el día de hoy, aquí, en esta hora, en esta circunstancia. Gracias te damos, Señor, porque de ti vienen todas las cosas más hermosas, así como de ti viene el aprender, el conocer, pero lo más importante, el experimentar y el aplicar en nuestras vidas la solidaridad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el tema lo he titulado Un samaritano moderno. En tanto y en cuanto estamos viviendo circunstancias donde la solidaridad tiene que funcionar. Sé que esto no es lo más importante que está ocurriendo hoy, sino más bien los intereses, las conveniencias, y estas están motivando acciones. Pero a eso nuestra tarea es predicar la palabra de Dios para que aquel que quiera oír, oiga y pueda corregir esa actitud. Yo sé que esto puede escucharlo un gran dignatario, como que también lo puede hacer mi amada hermana de un mercado. Pues necesitamos que ambos reconozcan que Jesús ya conocía de esto, ya sabía de esto, y nos enseñó. Y hoy vamos a encontrar justamente en las Escrituras la enseñanza de Jesús, que hoy es un buen tiempo para volverlo a oír, porque en realidad esta es una de las porciones bíblicas más conocidas. Un samaritano moderno. Es esa historia que, trayéndola del pasado, la vamos a compartir hoy en el presente, pero que puede ayudarnos a cambiar, a tener una nueva visión de cómo comportarnos para el futuro. Bien, el verso clave que vamos a utilizar es Lucas 10, del verso 25 al verso 37, que es justamente donde nos habla y nos narra de esta historia acontecida a través de la pregunta que hace un intérprete de la ley. Estamos hablando de un fariseo que se le acerca a Jesús. Entonces, habiendo dicho que esta es una de las porciones que casi todos conocen, entonces recordemos que esta historia es narrada por Jesús. Jesús, para explicar justamente lo que quería decir con esa historia que cuenta, quería mostrarnos las posturas en que el hombre puede asumir frente a los problemas. Por eso podemos hacernos
cada uno de nosotros una pregunta. Si solo consideramos que es una buena historia, o tenemos que darnos cuenta que hoy, en la perspectiva que estamos viviendo, hoy torna y arranca una gran validez de lo que tú y yo tenemos que hacer. En estos días modernos, pareciera el escenario diferente, aquel que narra Jesús. Pero si nos damos cuenta, podemos hacer esas similitudes en donde el buen samaritano, siendo el personaje que Jesús usa para darnos a conocer la condición en la cual quiere que tú y que yo aprendamos a vivir. Veamos entonces este hecho. Y antes, quizás de iniciar nuestra reflexión, debemos comprender el escenario en donde se desarrolla esta historia narrada de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo. Bien, y la historia empieza en el verso 25, en donde nos dice que un intérprete de la ley de Moisés, estamos hablando de un fariseo, se acercó a Jesús, amable y cordial, y le hizo la siguiente pregunta, porque él no tenía dudas, no, quería probar y a ver si Jesús tenía algún error, un desliz en la forma de explicar la pregunta que él estaba haciendo a Jesús. Y en realidad, ¿qué es lo que le dice para probar este hombre que era intérprete de la ley? Maestro, y en algunas versiones dice maestro bueno. Y formula su pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Seguramente Jesús, mirándole a los ojos, quizás acercándose un poco más, y le dice: ¿por qué me preguntas esto si tú lo conoces? Y Jesús le preguntó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees lo que escrito está? A lo que este fariseo responde y le dice: Maestro, así dice la ley, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús asintió, es decir, Jesús dijo: qué bien, lo sabes. Y le dice: has respondido bien. Entonces, haz esto y vivirás. Mire, Jesús era una persona muy inteligente, muy ducho. Y le hace una pregunta y él mismo busca que el que le hizo la pregunta se responda a sí mismo. Y entonces Jesús le dice: sí, haz eso y vas a vivir y vivirás. Bien, cuando nosotros miramos este hecho, vamos a ver que el hombre, el cual hacía esta pregunta para probar a Jesús, para ver si Jesús podía tropezar con una pregunta de ese calibre, porque te das cuenta, dice: ¿cómo heredaré la vida eterna? Entonces le estaba hablando de algo muy filosófico, pero también doctrina. Y entonces Jesús, le dice: ¿cómo lees? Tú que eres maestro de eso. Y le dice: yo lo leo así. Y le dice: perfecto, así es. Es decir, el conflicto lo había superado Jesús, diciéndole que lo que él leía era lo correcto porque escrito estaba.
Entonces, miremos un poco la intencionalidad del hombre. Yo lo que veo ahí es alguien que se acerca a Jesús para probarle, porque él quería calificar a Jesús como persona. ¿Eso cómo lo iba a hacer? A través de lo que él dijera. Pero aquí nosotros encontramos más bien ese arte que tenía Jesús. Y el pasaje nos permite comprender que el Señor no le estaba explicando cómo ser salvo, sino le estaba explicando a este intérprete a ver el problema de su corazón. Porque él recitó muy bien el verso, pero Jesús le responde, y muchas veces se ha pasado por alto esto, y le dice: haz todo lo que has dicho y vivirás. ¿Qué quiere en este contexto Jesús mostrar? Estamos hablando de alguien que conocía la palabra de Dios. Y es más, la recitaba de una manera completa, total, absoluta. No se olviden que ellos aprendían desde muy tiernos a hacer todas estas cosas. Los preparaban sus padres y tenían en su memoria todos y cada uno de los versos del Pentateuco, de ese libro escrito por Moisés. Entonces, aquí Jesús le dice: haz eso y vivirás. Entonces, este hombre creía que ser bueno estaba asociado con el cumplir la ley. Y eso lo valoraba como algo sumamente importante. Pero aquí en la historia, lo que hace Jesús es, él le hace ver cómo está su corazón. Porque no le dice: bien has dicho, no, le dice: haz eso, cumple con lo que has dicho y vivirás. ¿Saben que eso hoy está completamente y plenamente vigente? Sí. Pero ahora veamos cómo Jesús narra esta historia. Es algo muy bonito porque primero vamos a ver a alguien que sufre un evento, una circunstancia. Y pongamos en esta historia el personaje importante, el viajero. Un hombre, dice, descendía de Jerusalén a Jericó. Veamos un poco la geografía. Jerusalén y Jericó, bueno, son ciudades que estaban ahí puestas en ese sector geográfico de lo que llamaríamos Judea. Bien, dice que ese hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones. El personaje del cual estamos hablando es esa víctima que es asaltada. Y dice que los ladrones lo despojaron, lo hirieron, y en realidad de repente lo dejaron ya pensando que estaba muerto. El camino que hay entre Jerusalén y Jericó más o menos es de unos 30 kilómetros. En esa distancia, el camino, cualquiera diría que es algo plano. No. Aquí tenemos que ver que entre Jericó y Jerusalén hay una diferencia de altitudinal de más o menos 900 metros. Es que Jerusalén está aquí, Jericó está mucho más abajito, y entonces 1 kilómetro de altura. Eso para nosotros es los que vivimos en los Andes.
4 kilómetros, 5 kilómetros, tranquilos. Y bueno, allá no, 1 kilómetro era casi bastante. Era pasar de un clima bastante templado, ventoso, a un clima cálido como era Jericó. Mirándolo así, para poder llegar de este punto a este, 30 kilómetros, 900 metros de altura. Y en el tipo de terreno en el cual se ha fundado toda la cultura judía, pues encontramos que por la naturaleza de su suelo, ésta se podía convertir en cavernas. Y estas cavernas, obviamente, podían ser los lugares donde los ladrones podían hacer que el camino se haga peligroso y difícil de transitar. Entonces, las cuevas, los lugares rocosos, era un peligro y este viajero sabía que tenía que enfrentarse a eso, pero se explica en la historia que narra Jesús, el judío fue asaltado. Bien, hasta el asalto nosotros vemos y sabemos, por ejemplo, que era peligroso. Alguien siempre debe tomar medidas que puedan persuadir al que quiere asaltarte. ¿Cómo se hace eso? Caminando en grupo, muchas personas, de repente algún sistema de protección, 3 o 4 personas armadas. Bueno, en esos tiempos los que querían viajar pues tenían que hacer casi agrupándose o contratando servicios de seguridad. Pero este viajero salió, fue asaltado y estaba ahí en el camino, herido y casi dado por muerto. Ahí pasaron 2 religiosos. Y la característica de estos 2 religiosos es que en realidad se suponían que ellos eran lo más cercanos hacia el amor de Dios, porque uno de ellos era el que ministraba delante del altar del Señor y el otro era el que proveía al grupo de sacerdotes que atendían el servicio a Dios. Estamos hablando de 2 personas que en realidad eran pero tan importantes dentro del templo de Dios que deberían haber vivido el amor, la misericordia, la mansedumbre, la templanza, ¿verdad? Pero es aquí donde Jesús, al explicar, primero dice, ¿no? El mismo día 2 hombres más transitaron por aquel camino. El primero era un sacerdote que servía en el templo y se encargaba de ofrecer sacrificios a Dios o al Señor. Cuando vio al viajero, aquel que había sido golpeado, herido y dado casi por muerto, y este se encontraba allí, tendido en el camino, lo esquivó y pasó de largo. Bueno, de repente él en su corazón dijo, Señor, ayúdalo, que tus ángeles vengan y lo ayuden. Y se fue. Luego vino un levita, quien tenía la responsabilidad de atender las necesidades del templo. Bien. Este también, al ver al hombre ahí moribundo, lo bordeó y siguió su camino. Aquí están estos 2 personajes movidos en sus actividades y su cercanía a los servicios religiosos. Ahora, nosotros esa actitud de ambos, ¿cómo lo vemos? Ambos, ninguno de ellos se detuvo. Ambos vivieron
de repente una indiferencia. Lo miraron de repente con ternura, con amor, y bueno, prosiguieron. Nadie de los dos quiso ayudar. Y claro, podemos comprender que aquel que tocaba a un muerto estaba contaminado. Y entonces, quizás eso, vamos a poner la salvedad. No quisieron tocar ese cuerpo o ese cadáver para ellos, ¿no? Y solo lo miraron, lo esquivaron y prosiguieron su camino. De ahí viene en la historia otro personaje. El personaje es el samaritano. Por demás está decir que entre los judíos y los samaritanos, pues los judíos muy, llamemos así, estrictos, tenían en realidad muchos aspectos con los cuales despreciaban a los samaritanos. Por favor, no era que el samaritano desprecie al judío, sino más bien el judío despreciaba al samaritano. Obviamente esto generaba que los samaritanos también se mantuvieran reservados con los judíos. Pero quienes tomaban esa actitud, vamos a llamarle así un poquito peleandera, los judíos. Bien. Y entonces, por el mismo camino, después de estas dos personas, descendió por ese camino un samaritano, quien también proseguía ese camino de Jerusalén hacia Jericó. Los judíos, en realidad, y los samaritanos, como decía, discrepaban mucho, no se llevaban bien, vamos a ponerlo así, en una figura pictórica accesible para todos nosotros, y sobre todo le vamos a quitar la importancia a eso, porque lo importante es aquí algo que hay en nuestros corazones. Y entonces el samaritano ve al hombre herido. Y es aquí donde en la palabra, porque así lo dijo Jesús en su narrativa, dice, fue movido a misericordia. Yo creo que la misericordia no es una costumbre. Yo creo que la piedad tampoco lo es. Sino que esto es algo que nace del corazón debido a algo que has podido aprender, que te han enseñado, que lo has visto ejercer de aquellas personas a quien más has amado o que tú los consideran las mejores personas que te rodearon y ellos dejaron marcas, huellas en tu corazón, como una conducta a seguir. Y entonces aquí encontramos al samaritano que es movido a misericordia. Esto se explica en el verso 33. Y luego dice que el samaritano, acercándose, vendó las heridas, restañó las heridas con aceite, desinfectó luego las heridas con vino, y probablemente con todo lo que podía, cubrió esas heridas y poniéndolo en su cabalgadura, porque él iba a caballo, lo llevó al mesón. Ustedes saben, mesón en esos tiempos era el lugar donde se alojaban, donde almorzaban, donde podían adquirir de repente insumos para el viaje, ¿no? Entonces lo lleva hacia el mesón y cuidó de él. No dice que agarró y lo entregó, no, cuidó primeramente de él. Estamos hablando de una actitud
solidaria, sí, misericordiosa, solidaria, y que tuvo como resultado que ese hombre no se muriera en el camino, sino que ahora tenía una esperanza de vida dentro de lo que podían hacer en el mesón para ayudarlo. Y entonces podemos encontrar aquí que esta bondad maravillosa no solamente fue tomarlo y llevarlo al mesón, sino algo más grande. El samaritano hizo algo que, a pesar de quizás estar apurado, se quedó con él, lo cuidó. Y al otro día él tenía que partir. Y sacó 2 denarios y se los entregó al mesonero y le dijo: cuídalo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Les hago esta pregunta. No era familiar, no eran amigos, era solamente otro ser, igual que él. Y todavía con un antecedente: entre los judíos y los samaritanos se llevaban re mal. ¿No? Entonces, aquí vemos un hecho de solidaridad, de misericordia, de amor al prójimo, que solo Jesús podía hacerlo relevar de una manera tan hermosa. Pero luego de contar esta historia Jesús, al final Jesús pregunta al intérprete de la ley, porque él, al responder bien y no poder alcanzar algo con qué molestarlo a Jesús, se hizo el loco. Él dijo: Señor, ¿quién es mi prójimo? Y entonces Jesús ha narrado esta historia, y ahora nuevamente a este hombre que le hizo esa pregunta, después de haber desarrollado este escenario, le dice al intérprete de la ley: ¿cuál de estos 3 hombres que se acercaron a la vida de este judío herido demostró ser el prójimo de ese hombre que había sido lastimado, herido y robado? Bueno, el intérprete de la ley tuvo que admitir que fue el samaritano. Y es aquí en esta historia donde los 2, no sé si llamarles negligentes, lejos del amor y la solidaridad, simplemente lo miraron y prosiguieron su camino. Pero encontramos que aquel que tenía el valor humano de poder extender su mano, es más, meter la mano a su billetera y ofrecer incluso que todo lo que podía seguir gastando, él lo iba a pagar. Es aquí donde siempre hago yo esta pregunta: ¿es Jesucristo ya el dueño de tu billetera? Buena pregunta, ¿verdad? Es que a veces decimos: Dios, yo te amo, yo, y te pongo en lo más alto. Y ese Dios al cual lo pones en lo más alto, un día te dice: abre tu billetera, porque vas a hacer esto. ¿Ya gobierna Dios tu billetera? Esta es una de las preguntas siempre que complican la vida de todos y cada uno. Y aquí no hay género masculino o femenino, no. A ambos. Porque uno de los temores más grandes que el hombre tiene es quedarse sin dinero. Y este mensaje viene también a hacerte reflexionar. ¿Cómo crees que Dios te daría? Voy a hacer
Otra pequeña historia dentro de esta historia que estamos narrando. Papá tiene que enviarte a ti y a tus dos o tres hermanos. Y entonces a cada uno le da sus propinas, le dice, bueno, van a ir allí, los van a llevar, van a estar en ese lugar. Pero a ti te llama y te dice, hijo, yo sé que tú eres una persona confiable. A cada uno le he dado lo que le corresponde y sé que ellos van a poder estar tranquilamente ahí. Imagínate, los has enviado a un parque de diversión. Pero le dice a ese su hijo, le dice, hijo, yo sé que tú eres un muchacho responsable. Lleva esto por si acaso. No vaya a ser que allí pueda ocurrir algo y por favor ten el dinero necesario. Pero guárdalo. No te pertenece ni a tus hermanos. Solo va a ser usado para motivos de emergencia. ¿A cuál de tus hijos le darías esa responsabilidad? ¿Al que tiene en la mano el dinero y lo gasta? ¿O aquel hijo que te ha mostrado que es capaz de poder decir esto? Mi papá me ha encomendado para esto, entonces yo voy a hacer con todo lo que tengo lo que debo hacer. Pero si hubiera, aquí tengo. ¿Y por qué digo esto? Si cada uno de los cristianos, de aquellos que amamos y tememos a nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, pudiéramos ser tan tiernos y amorosos que Dios reconociera en nosotros esa responsabilidad de administrar bendiciones, te pregunto, ¿no serías usado por Dios? Por eso hice esa pregunta. Ya el Señor Jesucristo, ya es el Señor de tu billetera. Muchas veces nosotros solamente hemos considerado, no, de lo que tú me das, estito nomás es para ti, Señor. Lo demás, eso déjamelo a mí. Hay muchos que siguen pensando de esa manera, pero quiero que entiendas, si Él es el Señor de tu vida, si Él es tu Rey, Él es tu Rey de la billetera, y el Rey te puede decir, dalo, y tú vas a decir, Señor, pero si lo doy, me voy a quedar sin nada. Y es allí donde viene la palabra y nos dice que el Señor no es deudor de nadie. Y si tú le das a Dios, Dios es tan hermoso que te va a devolver lo que diste, más la gratitud de su corazón, que también viene lo mismo. Puedo hoy decirles, amados, muchos de nosotros aún no hemos desarrollado la confianza en Dios para que nos pueda confiar sus riquezas de gloria. Alguien me dirá, no, esa es una afirmación. No es solo una afirmación. Esa es una verdad real. Cuando hablamos que Dios nos quiere usar para una tarea, pues Él va a ser el que se fije en las cosas que necesitamos para esa tarea. Por lo mismo, creo que ya, si tu corazón se mueve en misericordia y puedes actuar como actuó el samaritano, ¿no crees que Dios te confiaría? Pero también hay otro detalle. De repente haces muchas de estas cosas. Y cuando te quiere poner en algo mucho más importante, ahí es donde das un paso atrás y dices, no, esto es mucho dinero con el cual yo tengo que mirar en mi familia natural. Esto será para ellos, nunca para dar a los demás. Y el propósito que Dios tenía de que tú seas sus manos, sus pies, su boca, sus ojos, y sirvieras en cosas tan importantes como es la economía, ¿dónde quedas? ¿Dónde quedas? Uno de los mayores problemas que tiene el hombre es el dinero.
Luego el tiempo. ¿Por qué se pasaron de largo? ¿Solamente porque no querían contaminarse? ¿O no tenían tiempo? ¿O no tenían interés? ¿Quién será? Si lo asaltaron, pues por sonso. Ahora que sufra las consecuencias. ¿Sí? Esa es la actitud cristiana de la cual Dios quiere que tú y yo seamos ejemplo y modelo. Hoy en nuestro andar, pues, sobreabundan personas necesitadas. Hoy, en estas circunstancias, sí lo hay. Y Dios nos hace esta pregunta. ¿Están dispuestos a ayudar, hijos? ¿No les parece que la vida cristiana es algo que a veces solamente los hacemos los domingos o los días de una reunión, y cuando estábamos en nuestra normalidad íbamos a la iglesia, regresábamos de la iglesia y con eso ya pensábamos que había terminado todo? Creo que hablar de ser cristianos es de demostrar en nuestro cada día que somos personas, que nuestro corazón se mueve en misericordia, se mueve en compasión por los necesitados. ¿Sabes que eso era lo que tenía Jesús? Y tú y yo tenemos que reflejar al buen Cristo que está en nosotros. Y es que hacer lo que hizo el samaritano nos determina características que hoy debe cumplirlo un buen cristiano. ¿Cuáles son en realidad estas características que pueden describir al buen samaritano? A ese personaje que Jesús narró y nos los mostró. Porque la pregunta es, ¿cómo puedo yo heredar el reino de los cielos? En otras palabras, ¿cómo puedo yo ser salvo, Señor? ¿Cómo puedo yo vivir como tu hijo? ¿Cómo puedo ser de tu familia? ¿Te interesa saberlo? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Bueno, entonces empecemos. Primero, usa tus ojos. Dios no nos ha dado los ojos solamente para hacer lo que hasta hoy lo has hecho con ellos. Yo creo que aquí es donde solamente, a diferencia de los dos que pasaron de largo por la vida de ese judío herido, el samaritano lo miró y se detuvo para ayudar. Esa mirada del samaritano permitió que ese corazón que había en el samaritano pudiera identificarse con él. ¿Qué nos pasa cuando nosotros tenemos o podemos ayudar a otros? ¿Tienes que ver tus necesidades como prioridad? ¿O puedes mirar esa necesidad como algo que en ese momento tiene que ser atendido? Normalmente, primero miramos nuestras, le hemos llamado conveniencias. Y yo te pido, replantéalo, amado. Ay, mira, pero esa es la forma de cuidar a mi familia. ¿Para qué te haces problemas? Recuerda que tú y yo tenemos un socio para cuidar nuestras familias. Es Dios. Eso es parte de la fe que necesitamos desarrollar. No te pido que seas irresponsable. Porque es allí donde tú tienes que estar guiado por el Espíritu Santo. Y te imaginas con esa guía, ¿qué podemos temer? ¿Algo? Ahora, si sacando la guianza del Espíritu Santo, tú quieres hacer la clase de misericordia que sabes hacer, miren, es bien fácil. Tenemos un dinero que no es nuestro y ahí sí con eso somos súper generosos. Les muestro un ejemplo.
Miren ustedes, endeudamos al país para dar la medicina. ¿Está mal? No. Pero no está mal pues que lo endeude tanto y que nuestros procesos de falta de funcionalidad, que a veces está dentro de los procesos de corrupción, encarezca tanto este producto, que si bien es cierto lo vamos a dar y lo vamos a regalar, aquí quiero hacer un llamado a cada uno de aquellos que quizás voy a tener el privilegio de que me miren, que me vean en esta meditación. Amigos, cumple con las normas que hoy nos dan. Porque al no cumplirlo, al no cuidarte, al evitar que tú seas un elemento que contagies o te contagies de los demás, estamos haciendo que nuestro país tenga que invertir más dinero. Te hago yo esta pregunta, precioso amigo, precioso hermano. ¿Cuánto aportas tú en un año a la SUNAT? 5,000, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000. Un paciente COVID normalmente nos cuesta de 40 a 50,000 soles. ¿Quién cubre esa diferencia? Se habla de un proceso de solidaridad, ¿verdad? Pero eso genera un endeudamiento. Nuestros indicadores económicos, cuanto más nos endeudemos, y Dios nos pide, ten misericordia, pero no hagas misericordia con las cosas ajenas, que tu corazón sea misericordioso. Comparte lo que tienes. Y compartir a veces es decirle a tu amigo, a tu vecino, por favor, ponte el barbijo. Por favor, veo que no estás tomando las medidas de seguridad que hoy se exigen. Hazlo, por favor. Ahí sí podemos decirle, te falta un poco de jabón, detergente, aquí está, toma. Qué difícil es ayudar cuando alguien está entrando a una sala COVID o requiere de un respirador, una cama COVID. Qué difícil es. Pero podemos ser solidarios ahora, donde quizás yo pueda equivocarme y tú me digas, por favor, cúbrase la boca. Señor, ¿por qué no trae su máscara? Esa es la manera en la cual hoy, como buenos samaritanos, podemos ayudarnos y mostrar ese amor, porque en ese amor también estás tú. Mientras pronto esto pueda ser controlado y podamos nosotros salir adelante sin erogar gastos. Alguien me dice que el encerramiento genera más gastos. Cierto. Pero no confiamos en papá. Él nos provee. No mires como que Dios quiere que salgas y no te vas a infectar. Más bien te pido, cumple, por amor a Dios, cumple con las limpiezas establecidas, con las protecciones determinadas. Y la ropita que haya salido, no la metas directamente a tu casa. Ten de repente un lugarcito donde a través de medios de limpieza, fumigación, lo que esté a tu alcance, haciéndolo en el amor a Dios, sé que nos va a cuidar. Porque tú te das cuenta que te limpias por amor a tus seres amados y sales afuera y estás con los medios de protección para no contagiarlos. Amor, ese amor que el samaritano abrió sus ojos y vio que había alguien que lo necesitaba y no
se detuvo y siguió de largo. No, él se detuvo, pero para ayudar, no para mirar nada más. No se detuvo innecesariamente. Ay, pobrecito, mira cómo está. Pero ya creo que está muerto, mejor me voy, ¿sí? No. Seguramente lo primero que haces es tomar el pulso. Está vivo. Tengo agua, un poco de agua. Volver su conciencia a este herido. Y cuando estás en el campo y no tienes un carro sino un caballo, ¿te imaginas lo difícil que es a veces poner a alguien que está herido y que está así completamente flácido? A ver, colócalo en tu cabalgadura. Se dan cuenta del amor que había en ese hombre. Luego, usa tu corazón. La diferencia que hoy lo podemos observar es que la mirada de los dos hombres, y que, vamos a llamarlo así, decían amar a Dios. Y comparado con el corazón del samaritano, en los dos primeros hubo de repente esa actitud, pobrecitos. ¿A eso le llamamos compasión? No. Compasión es involucrarme a ver qué puedo hacer por él. Que a veces no hay nada que hacer, pero en algunos otros sí hay algo que hacer. Y este samaritano vio que había algo que hacer. ¿Qué observó? La impotencia, el sufrimiento de ese hombre que iba a morir. Y el corazón del samaritano dijo, no, yo estoy aquí, yo lo voy a ayudar. No va a morir por abandono. Eso es algo que a veces nos ocurre. Nuestra indiferencia que hoy nuestra sociedad está asumiendo con altos ingredientes de maldad. Hoy da temor vivir en una ciudad. ¿Por qué? Porque muchos creen que está por demás hacer una u otra cosa, donde cada uno piensa en lo suyo, y si hay algo que está en desorden, inmediatamente empiezan los vandalismos, hurtos, asaltos, saqueos. A veces nosotros no miramos todas estas cosas que vienen justamente del temor, del miedo de seguir adelante. Y en estas circunstancias yo les llamo a reflexión a todos. Sí, sé que la falta de conocer lo que está ocurriendo establece eso, miedo. Pero es aquí donde tu seguridad está en tus manos, está en las formas en las cuales te protejas. ¿Saben? Me da mucha ternura escuchar que a eso de las 3, 4 de la mañana, gente a veces con escasa protección manipula nuestra basura. Y yo siempre le digo a Dios, ayúdalos, protégelos, cuídalos. Me informaron que muchos de ellos han caído en el coronavirus. Pero de ahí no he logrado saber si estaban bien o estaban mal. A veces son los invisibles de nuestra sociedad. Están ahí, pero no los vemos, no los miramos. Y yo le pedí a Dios que los proteja mucho,
¿Qué sería de nuestra ciudad si ellos no recogen lo que nosotros desechamos? En otras palabras, se exponen. Ellos son el primer frente de infectación. Porque ¿cuántos hogares donde está este bicho? Ellos tienen que manipular. Y están con medios de protección. A veces los veo trabajar con sus propias manos. Duele. Y eso también hizo el buen samaritano. Usó sus manos. Ahora te pido, usa tus manos. Tener lástima por alguien, como lo hizo, lástima por ese herido, lo llevó a buscarle el alivio al sufrimiento y lavándolo y restañando sus heridas, se comprometió. Y comprometió sus intereses. Y se fue camino a buscar la ayuda y lo llevó al mesón. No lo abandonó, sino que después de llevarlo en su cabalgadura, haberle provisto de ese cuidado que necesitaba y él mismo ofreciéndolo, comprometió aquello que tanto cuidamos, nuestras posesiones. ¿Cuándo nos van a hacer como el samaritano? Decir, sé que lo que hago es muy importante, pero esto también es importante. Lo dejó y se enfocó, porque eso era importante, de vida o muerte. Y se tomó su tiempo, pagó al mesonero y luego se comprometió, si gasta algo, yo lo voy a pagar. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Sabes que eso es lo que produce Jesús en nuestros corazones? Ese es un indicador que eres un hijo de Dios, que aún te duele el dolor de los demás, que aún eres capaz de poder poner a alguien por delante de tus intereses. Usa tu tiempo. Y el samaritano usó su tiempo. Él estaba yendo de repente a hacer un negocio, pero hizo un alto, y al hacer ese alto, pospuso lo que tenía que hacer y le brindó el socorro oportuno, porque aquí en la historia nos narra de que no se muere, sino que fue cuidado y probablemente en días, en tiempo, se recuperó y luego volvió a vivir su vida. ¿Estás dispuesto a dar tu tiempo para ayudar a los demás? Saben, a veces es solo una sonrisa tu tiempo. A veces es una palabra de aliento. A veces es un gesto de amistad. A veces es una ayuda tremenda. Pero Dios está necesitándote. Quiere ser las manos, los pies, la boca, los ojos de Dios. Pues bríndate. Dios no te va a entregar todo eso porque, bueno, tú no haces nada. O estás en tu lugar de confort. Es tiempo que le digamos, Señor, sé que hay tantas personas que necesitan de un samaritano. Y si tú crees, Señor, envíame a mí. Todos hablamos de ir y predicar el Evangelio. Sabes que entrando en la vida de alguien, ayudándolo, tienes la mejor oportunidad de predicar a Jesús. Busca esa genuinidad
de tu cristianismo. Tenemos hoy día, en estos tiempos, la oportunidad de ser buenos samaritanos. ¿Cuántos de mis hermanos están sufriendo? ¡Ocúpate! No tienes dinero para compartir, pero llámales, aliéntalos, diles que estás con él. Primero puede ser ese nivel de apoyo. Y si luego vemos que se necesita, ¿acaso no podemos unirnos para comprar medicamentos para ellos? Es tiempo. No, pero hay alguien que debe hacerlo. Si eso hubiera pensado el samaritano, ¿no crees que los que debieron hacer fueron los dos primeros que pasaron? Al pensamiento de muchos, ellos debieron ser. Ya que ellos enseñaban las buenas costumbres, ellos enseñaban cómo agradar a Dios, ellos enseñaban cómo ser misericordia, ellos enseñaban de todo eso. Pero lo hicieron. Pregúntate si tú no estás en esa perspectiva. No estoy aquí, amado, para juzgarte, pero sí para hacerte reflexionar que a Dios le agrada y Dios va a equipar a aquel que tenga esos ojos, esas manos, ese corazón y sobre todo pueda poner a disposición lo que tiene. Cuando hablo de esto, casi siempre todos dicen, pero pastor, a mí también me hace falta. ¿Cuándo vas a creer en Dios? Al igual que Dios puede utilizarte a ti para bendecir a esa persona, ¿no crees que Dios puede utilizar a otros para bendecirte a ti? Tampoco creemos que Dios puede hacer. O ya empezamos a decir, todo lo puedo con Cristo. Sacar la billetera, sí, lo podemos. Pero después piensa que hay alguien a quien has tocado el corazón porque ha visto y ha dicho, qué hermoso es este mi hijo. Este es mi hijo. Voy teniendo complacencias en este mi hijo o en esta mi hija. Entonces, cuando tú permites que el amor de Cristo fluya a través de tus miembros para extenderte cada día y servir y amar a nuestro prójimo, entonces podemos decir, aleluya, Dios me ha cambiado, soy nueva criatura. Ya no hago lo que todos hacen, ahora hago lo que hace mi Señor Jesús, lo que hizo y lo que sigue haciendo y lo que seguirá haciendo. Ese es un cristiano. Y yo veo muchos cristianos. Solamente les hace falta que el Espíritu Santo les hable, quizás con un poquito más de claridad, porque ahora sé que Él está trabajando. Él te ha hecho prestar atención en estas torpes palabras mías. Pero ha movido tu corazón. Al reflexionar entonces en cuántas son las maneras en que Dios desea que podamos ayudarnos entre nosotros dentro de las necesidades que nos rodean, es que estamos empezando a asumir ese gran reto llamado amor. Porque el amor es ser misericordioso, benigno. Recuerda que cuando alguien necesita ayuda y tú prestas esa ayuda, es que el Espíritu te está impulsando y entonces tú estás siendo guiado
obedeciendo. Pero también vas a encontrar otra actitud, algo que te impide ayudar. Y entonces podrás saber, si bien es cierto, has visto una necesidad en donde no quieres comprometerte, pero también te muestro, hay otra necesidad en ti. Eso sí, te pido, resuélvelo con el Señor. Acércate a Él. Pídele perdón, pídele consejo, pide todo lo que necesitas, porque Dios pronto vuelve. Y yo quiero que tú, yo y todos seamos encontrados por nuestro Dios trabajando. Amén. Gracias por tu tiempo. Gracias porque me has permitido entrar ahí a tu casa, estar en tu domicilio y hablar de un tema que es tan simple, ¿cierto? Pero es tan importante. Porque donde quieres aplicar la misericordia, primero no sea allá afuera, primero aplica tu misericordia con las personas que están dentro de ti. ¿Cuántas personas sufren por tu carácter? ¿Qué te parece? Aprendes a ser misericordioso para que tu carácter no sea quien haga sufrir a los que te rodean. ¿Cuántos sufren con tu incomprensión? ¿Qué te parece que si ahora empiezas a ser misericordioso y empiezas a pedirle a Dios que te dé la sabiduría para que esto cambie? Amados, hay mucho que hacer. Y yo no te pido todavía que salgas fuera. En casa es un lindo escenario para empezar a aplicar la misericordia, la solidaridad. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Y Espíritu Santo, haznos ver que debemos aprender a ser familias que se muestren como el resultado de tu guianza, precioso Espíritu Santo. Gracias porque hemos meditado en tu palabra, Señor, y tu palabra nos ha dado luz para saber que a pesar de que esta historia se contó hace tantos años atrás, hoy todavía sigue siendo vigente, porque cada uno de nosotros podemos aprender a ser buenos cristianos, en una sinonimia de ser buenos samaritanos. Que el amor, la mansedumbre, la obediencia, la solidaridad y ese espíritu que tú nos has dado, Señor, un espíritu que no es de temor, sino es un espíritu victorioso, empiece a tomar control cada día más y más para gloria y honra tuya, Señor. Te lo pedimos en el santo y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y todos decimos amén. Amén, hermanos, y reciban el saludo de la familia pastoral. Los amamos de todo corazón y estaremos viendo cómo empezar a desarrollarnos un poquitito más y mejor para la gloria y la honra del Señor. Quiero saludar a la familia de mi hermano Jonathan y Abigail, Johan y Abigail, y animarlos a ponerle fortaleza. Dios los ama y nosotros también. Al igual, pedirle a Dios por la mamá de Johan y su hermanita. Te pido que todos estos días estés orando por ellos. Así también saludarte a ti particularmente, hermana Antonieta, y recibe el abrazo de esta familia que te ama. Gracias, preciosos amigos y hermanos de la comunidad carismática Voz Cristiana. Que tengamos una linda noche y mañana seamos diferentes, misericordiosos
tiernos y amorosos, dispuestos a poder compartir lo poquito o lo mucho que tenemos. Eso es lo que quiere Dios. Esta historia es justamente no para hablar de salvación, para hablar de lo que hay en tu corazón. Anhelo en el Señor que Él te muestre las cosas que hay en ti, porque doy gracias a Dios por ti y por cada uno de los amigos que nos han sintonizado, porque sabemos que Dios hace maravillas. Y cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Y aunque esto parece y suena mucho, somos maravillas de Dios. Gracias. Hasta la próxima semana, si el Señor así lo permite.